Los suelos son la principal fuente de alimento del planeta. Todos los seres humanos tenemos que comer y la tierra es capaz de generar todo ese alimento que necesitamos. Sembramos, cultivamos y cosechamos, lo que demuestra la importancia que tiene la actividad agrícola en nuestra vida. Pero la producción agrícola también puede contaminar los suelos, los alimentos o los ecosistemas. Lo que hoy nos parece beneficioso podría ser un grave problema. ¿Es posible desarrollar un modelo de producción agrícola más sustentable? La población mundial no deja de crecer y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. La producción agrícola es el proceso por el cual el hombre transforma los ecosistemas naturales en ambientes modificados, con la finalidad justamente de producir alimentos, fibras y más recientemente también biocombustibles. Ese proceso lo realiza mediante la modificación de factores ambientales que pueden ser bióticos, por ejemplo, decide qué especies eliminar, qué especies introducir, o también puede modificar factores abióticos, como por ejemplo la humedad del ambiente o la cantidad de nutrientes que se van a agregar al suelo. Esta serie de transformaciones que introduce el hombre en los agroecosistemas trae aparejado al mismo tiempo toda una serie de cambios que pueden afectar negativamente a los ecosistemas y a la biodiversidad, de manera tal de que altera prácticamente todos los procesos que estudiamos los ecólogos. La producción agrícola no siempre fue como la conocemos hoy. A lo largo del tiempo, fue cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades y al desarrollo tecnológico. Durante 3 siglos aproximadamente, la actividad agropecuaria estuvo caracterizada fundamentalmente por la ganadería extensiva, producida por la introducción de ganado vacuno y caballar. Hacia comienzos del siglo XX se realizaba fundamentalmente mediante arados, rejas, vertederas, que erosionaban la capa superficial para poder controlar las malezas. El planeta ha estado hackeado en el último siglo por una explosión demográfica que ha llevado a multiplicar la cantidad de habitantes sobre la Tierra. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años 50, 60, se desarrollan un conjunto de tecnologías muy simples pero muy efectivas que históricamente se las llamó las tecnologías de la Revolución Verde. La Revolución Verde incluye una cantidad de insumos y de prácticas agronómicas que hoy son bien conocidas, como el uso de fertilizantes, el uso de insecticidas, de fungicidas, de herbicidas, genética mejorada, o sea, variedades con mayor potencial de rendimiento, maquinaria agrícola y en algunas regiones también el riego. Esta revolución verde permitió pasar de una producción mundial de aproximadamente unos 600 millones de toneladas de cereales a mediados del siglo XX, en los años 40, 50, 60, a cerca de 2.000 millones de toneladas que se están produciendo actualmente. En la Argentina, por ejemplo, podremos decir que nosotros nos incorporamos las tecnologías de la Revolución Verde
de una manera extensiva y bastante masiva, sobre todo en la pradera pampeana, desde mediados de la década del 80 en adelante. Crece vertiginosamente en la aplicación de sus tecnologías durante la década del 90 y hoy podríamos considerar que estamos en el pico de nuestra propia revolución verde. Los avances en tecnología de maquinarias e insumos agrícolas significaron más capacidad de producción, pero también empezaron a generar consecuencias al ambiente. Con el paso de los años, estos insumos usados en exceso empezaron a generar algunos problemas en el ambiente, sobre todo problemas de contaminación por nutrientes, por ejemplo, por el exceso de fertilizantes, o contaminaciones debidas a un uso muy alto de plaguicidas. Otro efecto negativo que no había sido previsto fue que todo ese cambio de estructura mental que implica gerenciamiento con todos estos nuevos elementos de los paquetes tecnológicos fueron dejando afuera a una cantidad muy importante de productores, particularmente pequeños, porque es una estructura que requiere mucho tiempo para poder ser incorporada, pero también, por otra parte, porque las superficies mínimas para hacer viables estos planteos eran mayores. La siembra directa es fundamentalmente un cambio de paradigma, una nueva forma de ver la agricultura, que requiere de varias cosas en forma simultánea. Por una parte, una sembradora que evita todo el tipo de roturación que era tan común en la agricultura convencional, porque abre el surco, pone la semilla y después lo cierra, pero eso no serviría o serviría de poco si no se acompaña de otras medidas que son fundamentales, que tienen que ver con la rotación de los cultivos para recomponer la estructura de los suelos, la incorporación de materia orgánica, manejo responsable de los agroquímicos, la reposición de nutrientes, etc. Los distintos modelos de producción agrícola tienen distintas calidades en términos de sus emisiones. Se habla muchas veces de la siembra directa como gran elemento que absorbe gases de efecto invernadero y que mejora las condiciones de ese modelo agrícola. Pero lo que no se calcula allí es toda la cadena, es decir, todo el ciclo del carbono vinculado con eso. Y cuando nosotros allí, en ese modelo de agricultura industrial, le agregamos las emisiones relacionadas con los fertilizantes, con los agroquímicos, con la logística, con el transporte, con la llegada desde un producto, desde donde se genera hasta el lugar de destino, la emisión realmente es mucho más alta y realmente genera muchos problemas vinculados a este tipo de emisiones. En la actualidad, nuestro país supera las 32 millones de hectáreas bajo cultivo, con un gran predominio del cultivo de soja, que por sí solo representa más de la mitad de la producción total de lo que se cultiva. Desde hace ya unos años, en países como Argentina o Brasil, los suelos parecen servir prácticamente para un solo tipo de cultivo, la soja. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo afecta al ambiente? La soja es el cultivo insignia, diríamos, de la revolución verde en la Argentina. Es un cultivo que se ha expandido aceleradamente en 4 décadas, desde los años 70 hasta la actualidad, sobre toda la pradera pampeana, y se ha expandido territorialmente por el centro y el noroeste del país. Y hoy hay focos de cultivo de soja muy importantes en el NOA argentino, o sea, en el noroeste argentino. ¿Por qué se ha expandido tanto la soja? Bueno, no es un caso puramente argentino. En Brasil se expandió en una magnitud similar, en Uruguay también, en Paraguay, en Bolivia. La soja en la Argentina se expandió fundamentalmente por 3 factores. Porque es un cultivo de mayor rentabilidad relativa respecto a otros cultivos, y ha sido históricamente así. Porque es un cultivo muy plástico y adaptable a distintos ambientes dentro del territorio del país, en consecuencia se ha ido adaptando. Y en tercer lugar, porque el paquete tecnológico de la soja ha sido muy efectivo, muy fácil de aplicar y relativamente económico. En consecuencia, esos 3 factores han tenido una incidencia muy importante en la expansión territorial de la soja. Monocultivo es el cultivo de una sola especie.
Eso en sí no es ni bueno, ni regular, ni malo. Hay áreas en Oriente donde hace miles de años se viene cultivando arroz, monocultivo de arroz. Y de por sí no es problemático. Lo que preocupa hoy a mucha gente es lo que se llama el monocultivo de soja. Y eso no es una cosa que ocurre por casualidad ni porque la quieran hacer los productores, sino porque es una cosa a la que virtualmente son empujados los productores porque no existe otra alternativa tan simple y tan rentable como la soja. Desde el punto de vista de lo que fueron, además, la introducción de esos monocultivos, también cambió hábitos sociales y generó diferentes respuestas desde el punto de vista social. Es así que hoy cuesta volver a hacer entrar al concepto regional de la zona la introducción de la rotación de los cultivos para la conservación de nuestros suelos. Se plantea la ciencia, el conocimiento, cómo poder mantener un proceso que es exitoso desde el punto de vista económico, mitigando o atenuando algunos efectos negativos que genera. Y aquí es donde es necesario incorporar a los indicadores monetarios de los procesos económicos, indicadores físicos que nos vayan de alguna manera monitoreando los cambios, la tendencia en la salud de los recursos naturales. ¿Qué cantidad de fertilizantes se utilizó en el país para la producción agrícola? 1990, 300.000 toneladas. 1995, 1.200.000 toneladas. 2000, 1.750.000 toneladas. 2005, 2.525.000 toneladas. De a poco, se están encontrando opciones para una agricultura más sustentable. El camino requiere tiempo, inversión y un inevitable cambio de paradigma. Las tecnologías que llamamos de la segunda revolución verde, que son emergentes, que están apareciendo, apuntan a generar un modelo más sustentable de agricultura. O sea, a compensar, diríamos entre comillas, los errores ambientales que generó la primera revolución verde. Estas características están muy relacionadas con las altas tecnologías, sobre todo con las tecnologías satelitales, las tecnologías relacionadas a la información, al conocimiento, a las comunicaciones. El ejemplo más paradigmático de eso sea la llamada agricultura de precisión, que es un paradigma productivo que está creciendo, que en la Argentina ya hay ejemplos de utilización. En la agricultura tradicional nosotros aplicábamos las mismas dosis de fertilizantes, de plaguicidas, las mismas densidades de siembra en todo un potrero de este tipo, asumiendo que era totalmente homogéneo. Lo que permite la agricultura de precisión es identificar dentro de estos potreros parches o parcelas que tienen mayor potencial productivo, que tienen distinta densidad de malezas, que tienen distintas características de suelo. Y entonces, a partir de ese mapa que se genera, se van utilizando los insumos y eso lo hace automáticamente una máquina que está conectada a los satélites y a los GPS que le van indicando exactamente dónde tienen que abrirse las boquillas para permitir una mayor siembra de semillas en ese lugar. La revolución genética que está ocurriendo va multiplicando alternativas productivas, no solo en la cantidad de variedades y de cultivos nuevos que van a aparecer, sino también en la capacidad que van a tener esos cultivos para enfrentar distintas perturbaciones o climáticas o ambientales de distinta naturaleza. Esto entra en el campo de la biotecnología y de la genómica. Y todas esas nuevas herramientas de las altas tecnologías empiezan a ponerse al servicio de lo que llamamos esta segunda revolución verde. De esta manera se ahorran muchísimos insumos y es una tecnología que se considera mucho más benéfica para el ambiente. O sea, no desbarata las tecnologías propias de la revolución verde, sino que las utiliza mejor, con mayor rigor y con mayor precisión. Por eso se llama agricultura de precisión.
El tema de los plaguicidas, de los agrotóxicos, realmente es un tema de discusión. Uno tampoco puede poner fundamentalismos de decir no, bajo ningún concepto vamos a utilizar absolutamente nada, porque en algunos momentos reconozcamos que en situaciones extremas puede existir cierta necesidad de aplicarlos, pero siempre con un límite, y el límite es la destrucción del ecosistema. Nosotros podemos intervenir, digamos, en mayor o menor medida. La idea es que sea en la menor medida posible, dándole a la naturaleza la posibilidad de regenerarse, devolviéndole lo que le sacamos. Por la calidad y cantidad de su tierra, la provincia de La Pampa y toda la región pampeana es una de las principales zonas de producción agrícola en el país. Aquí, desde hace un tiempo, se está trabajando para proteger a los suelos de uno de sus peores enemigos, la erosión. La erosión eólica en la zona es muy importante porque los suelos, por su textura original, tienen mucha arena y son muy susceptibles a los procesos de voladura, a los procesos de acción del viento que comienza a hacer perder la natural tendencia que tienen estos suelos a ser fácilmente erosionables. Esto nos llevó a movilizarnos de que debíamos encontrar soluciones a esa problemática. A partir del año 2000, la agencia del INTA, de la Estación Experimental Guillermo Cobas, del INTA Anguil, empezó a hacer diseños de los llamados cultivos de cobertura. Un cultivo de cobertura, por definición, es una especie dominante que se introduce en un determinado sistema con un fin determinado. Acá tenemos un hermoso campo con trigo, con una muy buena cobertura, y acá el rastrojo, o sea, la paja que queda después de cosechar. Esto es lo que uno quiere encontrar en un campo, que quede el suelo cubierto por el rastrojo o por la paja del trigo, que es lo que vemos desparramado, porque eso va aportando materia orgánica, eso protege al suelo de las lluvias, protege al suelo de la radiación directa, mejora la infiltración del agua y disminuye la evaporación. Muchos de los campos que están ya con el sistema de cultivo de cobertura han dejado de tener problemas de erosión eólica, ha aumentado la biodiversidad, eso lo vemos a través de la fauna, y la presión de la utilización de los productos derivados de la parte química es menor. Y al mismo tiempo han aumentado los valores o los indicadores de los componentes biológicos de los mismos. En definitiva, tratar de armonizar la parte productiva con el medio ambiente. Además de los cultivos de cobertura, la protección del ambiente por medio de técnicas agrícolas sustentables incluye otros métodos. La agricultura orgánica es una agricultura de tipo comercial, cuyo principal objetivo es la producción de alimentos, productos naturales, sin el uso de agroquímicos o fertilizantes externos. Tiene una fuerte componente vinculada al aprovechamiento de recursos naturales como controladores biológicos para, por ejemplo, reemplazar a los insecticidas, producción de abonos orgánicos justamente para reemplazar a los fertilizantes sintéticos, y tiene una fuerte cabida y salida comercial en términos de demanda. Un sistema de producción hortícola orgánico tiene varias componentes. Entre estas componentes, una de las más importantes es justamente la construcción de diversidad. La diversidad entre las especies que se están produciendo en ese lugar. ¿Y por qué? Esa diversidad de alguna manera corta con ciclo de plagas y ciclo de enfermedades, mejora las condiciones de rotación y circulación de los nutrientes en ese suelo. La biodinamia es algo muy particular, viene desde la época de Rudolf Steiner, que en líneas generales armó todo un proceso y un proyecto filosófico, educativo y también vinculado a la agricultura. La biodinamia lo que tiene es trabajar el acto agrícola como un todo que está vinculado no solo al suelo, sino también vinculado al aire. Hay una visión cosmogónica vinculado a los astros, a cómo
cómo se produce, cómo se respeta la tierra. Tiene una premisa y es que uno no le puede sacar a la tierra sin devolverle lo que le ha sacado. Y todo esto que parece muy romántico, que parece muy poético, lo más interesante es que en la práctica concreta, en el resultado concreto agropecuario, está haciendo una revolución en el mundo. Apuntado ya a la cuestión de las políticas que se dirijan exclusivamente a la producción orgánica, por supuesto que debemos fortalecerlo. Superar los canales de comercialización o las garantías que obligan a una agricultura certificada de alto costo para los pequeños y medianos agricultores. Potenciar que las universidades, los institutos nacionales de tecnología, los institutos nacionales de ciencia vinculados a la agricultura, certifiquen y garanticen esto de una manera socialmente accesible, con una fuerte participación de ingenieros agrónomos, de estudiantes de agronomía, de las universidades nacionales, de las facultades de agronomía, de los ministerios públicos de cada una de las provincias. Y por otro lado también la construcción de canales, que son canales alternativos a la producción extensiva de la agricultura, que hoy tienen altísimos precios y que hace que para muchos esto sea un imposible. La agricultura sustentable también puede estar en las producciones hogareñas. Producciones pequeñas que siguen los mismos controles de calidad que cualquier otro producto, con el valor agregado de lo hecho en casa. La hidroponía surge como una técnica para resolver problemas ambientales, ya que la principal característica es el ahorro energético. Permite producir localmente en zonas urbanas, en zonas rurales, y producir el alimento que uno quiera consumir día a día. La hidroponía son los cultivos que se alimentan a través del agua y se reemplaza la tierra por un sustrato inerte. Básicamente lo que se hace es nutrir con sales minerales las plantas y el sostén lo que hace es darle estructura a las raíces. Al reemplazar la tierra por esta técnica, lo que se hace es elimina toda la parte de materia orgánica que contiene hongos, bacterias e insectos. La hidroponía tiene varios beneficios intrínsecos al ambiente. En primer lugar, hace un uso inteligente o racional del agua. Usa un 10% del agua de la agricultura tradicional que se pierde por percolación. Acá en los sistemas de hidroponía siempre hay recirculación y el 100% recircula. El segundo es la reducción o eliminación de herbicidas y pesticidas. La hidroponía permite reducir prácticamente en un 95% o en un 100%, depende el manejo que el agricultor haga. El tercer factor es la reducción energética, ya que producimos localmente y consumimos localmente. Y cada unidad de producto que se produce y se consume localmente no es trasladado, o sea, reducción de energía. Esto es ideal para todas las personas que quieran aprender y aparte que quieran tener una alimentación más sana y que quieran participar de la producción de los alimentos. Y en cierta forma, cuando uno siembra una huerta y te das cuenta que te dura 6 meses, te da una gran autonomía. La agroecología es la agricultura del futuro. ¿Por qué? Porque es una agricultura de base sustentable que utiliza sustentablemente los recursos naturales, que aprovecha toda esta producción de base local, que hace a la producción, al consumo, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. La producción agrícola es uno de los motores más importantes de la economía. La cuestión está en cómo se produce. Las empresas y las asociaciones de productores deberán tomar conciencia, garantizando las buenas prácticas y el uso sustentable de los recursos naturales, mientras que los estados tendrán la responsabilidad más importante de todas: regular y controlar las prácticas agrícolas para proteger uno de los elementos más importantes con los que contamos: la tierra.